Ok. Ok. Voy a compartir. Bueno, Ya vamos estás compartiendo. Sí, Perfecto, ya estás gracias. compartiendo. Gracias, Maynor. Bueno, vamos entonces a estudiar, a conocer, a compartir, a conversar con respecto a las dos obras que ustedes tienen en el entorno. eh, el tema del amor en el pensamiento contemporáneo. Cuando hablamos de pensamiento contemporáneo, pues hablamos de época actual, es decir, a partir de, llamémoslo así, de la segunda mitad del siglo pasado, el siglo XX, y las décadas que llevamos ahorita de este siglo XXI. De manera que vamos a conocer dos autores. El primero de ellos, por antigüedad, tendríamos que verlo primero, pero por cuestión de profundizarlo más en la clase de hoy y darle un poquito más de tiempo, lo vamos a estudiar en un segundo momento. Erich Fromm, que se ubica entre los años de 1900 y 1980, es decir, casi que toda es decir, la primera parte de la segunda parte del siglo XX. Y Bauman, que sí es ya de nuestro siglo, ¿verdad? Ya Bauman murió en el 2017, o sea, muy, muy recientemente. Entonces, son dos pensadores que se ubican, yo diría, en una línea de pensamiento, en un discurso teórico muy semejante en cuanto a, diríamos así, su perspectiva más bien social o sociológica, en el caso de Fromm, psicosocial, en el caso de Bauman, sociológica fundamentalmente. Entonces, ambos se ubican, como lo vimos con el caso de la teoría de Herbert Marcuse también, que también es del siglo pasado, pero la primera mitad del siglo pasado. Ahí está su gran aporte, aunque ya pues un poquito más, 1960, 1970. Entonces, la idea del tema o de los dos autores que vamos a profundizar, pues es sobre todo conocer su discurso en cuanto a las características, rasgos o análisis en general que realizan del tema del amor o de las relaciones amorosas en la época contemporánea. Como buenos intelectuales, académicos, pensadores, van un poquito más allá de lo que nosotros pues día a día vivimos, compartimos, practicamos, etcétera, en cuanto que lo elevan a un nivel teórico o a un nivel académico, intelectual. Sin embargo, pues como ustedes van a ver, o lo pueden haber visto ya en las dos obras que tienen ahí en el entorno, el amor líquido de Bauman y el arte de amar de Fromm. Pues en realidad muchas de las ideas que ellos expresan definitivamente forman parte de nuestro diario vivir. Es decir, la experiencia que vivimos día a día como miembros de nuestras sociedades contemporáneas, incluso ya en este siglo. De manera que ustedes dirán, profesor, muchas de esas experiencias que señala Bauman, por ejemplo, sobre las relaciones amorosas entre los individuos, entre las parejas, etcétera, definitivamente yo la he vivido, la he compartido, la he experimentado en mi relación de pareja, en mi familia, por ejemplo, no sé, en la relación de noviazgo, etcétera, etcétera.
De manera que, como digo, pues es un análisis que nos intenta, por lo tanto, caracterizar o describir el mundo en el que estamos, sobre todo desde esa perspectiva. Ahora, cada autor, pues cada pensador realiza su análisis desde una perspectiva determinada. Igual que ustedes, por ejemplo, en sus temas de investigación, ustedes están analizando un tema concreto, una película, una obra literaria, una canción, ¿verdad? Una ópera, etcétera, desde una perspectiva teórica muy concreta. Es lo que hacen todos los autores, los intelectuales, los académicos. Ellos, cada uno analiza sus temas de interés, llamémoslo así, problema de investigación desde una perspectiva concreta. Entonces, en el caso de estos dos autores que vamos a ver, pues ambos se ubican, como diga, una línea de pensamiento muy social, desde el pensamiento de la sociología crítica o del pensamiento social o sociológico contemporáneo. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Yo espero que con esta clase también ustedes tengan elementos, ¿verdad? Para que puedan desarrollar las tres preguntas que les formulé, para que lo desarrollen el pequeño ensayo que les pedí como tarea para esta semana, ¿verdad? Entonces, bueno, como ustedes ven, Bauman es un sociólogo, filósofo, ensayista de origen polaco. Es polaco, aunque nacionalizado británico, y muere incluso en Alejandro, Inglaterra. perdón, le levanto la mano. Si mejor de una vez, Will. A ver, Will, adelante, Will. Bueno, profe, no, mi pregunta era con respecto al ensayo. ¿Tiene una extensión? Sí, yo les dije que eran unas 3 páginas, digamos, más o menos un tema por página o una página por tema, es la idea. ¿De acuerdo? Ok, es que, sí, profe, es que cuando lo puso como 3 temas sobre 3 temas o algo así, entonces no se entendía la idea. Lo repetí. Sí, Sí, profe. 3 temas, 3 páginas. Esa es la idea. ¿Está bien? Ok, gracias, Bueno, profe. entonces continuemos. Es un autor, como ustedes ven, pues de línea marxista, fundamentado en las ideas del Marx. Tema interesante es esto que les pongo ahí sobre una obra que estudió, un libro sobre el holocausto nazi y la interpretación que hace Bauman sobre este holocausto. Lo interpreta como un evento, un fenómeno propio de la modernidad y sobre todo propio de estas características que ustedes tienen ahí, una sociedad muy racional, ordenada racionalmente, donde un factor social que predomina mucho, dice Bauman, en esta obra sobre el holocausto nazi, es la obediencia. La obediencia, producto también de esta división de clases, del trabajo, división del trabajo. Entonces es una sociedad muy estratificada. Vean que entre los primeros investigaciones, obras que escribió, estaba el tema de la estratificación social. Entonces, para Bauman, el tema del holocausto nazi o del nazismo en Alemania en la Segunda Guerra Mundial fue producto más que todo de una sociedad demasiado ordenada y demasiada casi utilizando la expresión incluso de Hegel, de amo y esclavo, la relación de amos y esclavos. Entonces, en ese sentido, dice Bauman en esta obra, en cualquier momento puede volver a suceder una misma, digamos, un nuevo holocausto. Es decir, y es lo que vemos, o sea, en muchos países en el mundo todavía nos quedamos asustados de esos regímenes tan estrictos, tan verticales, tan jerarquizados. ¿Ven? Es que la modernidad nació así, dice Bauman, es que el mundo en el que estamos necesita individuos manipulables, individuos que se sometan, que obedezcan leyes,
que cumplan órdenes, en otras palabras, y que por lo tanto sean manipulables. ¿Ok? Nosotros mismos estamos sujetos a normas, leyes, dictados, en este caso por las potencias económicas del mundo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera. Y entonces ellos son los que nos dictan la pauta. ¿Qué hacen nuestros gobernantes, nuestros gobiernos? Obedecer esas leyes. Y eso es un peligro, dice Bauman, porque entonces se coarta la libertad, los individuos no tienen poder de decisión, están sometidos a la autoridad, a lo que se les manda, igual que el pueblo alemán en la Segunda Guerra Mundial. El pueblo alemán en ese sentido obedecía las normas que los nazis les imponían. ¿Ok? De manera que como digo, pues no extrañarnos de esos regímenes que todavía, casi al estilo nazi, se dan en nuestro tiempo, según esta interpretación que nos presentan, esta interpretación que hace Bauman sobre el holocausto nazi. Y finalmente, otro tema bonito que quiero presentarles es esa interpretación que hace Bauman en sus obras sobre la modernidad, que es el mundo moderno, la cultura moderna, que nace precisamente, porque eso tiene que ver mucho con el tema del amor líquido. El individuo renuncia a su propia libertad o a su libertad individual en función de no sé, la comodidad, la seguridad, la protección que le brinda el Estado o le brinda la sociedad. ¿Ok? De manera que sí, sometemos nuestra libertad o nuestra individualidad en función de ese todo social, que es la sociedad. ¿Por qué? Porque ese todo social en determinado momento nos genera, nos produce ciertos, no sé, factores de beneficio, de interés. Entonces, por eso estamos en el Estado, pertenecemos a la sociedad. Un poco al estilo, diría yo, comparándolo un poquito con otro pensador moderno, que es Rousseau, el contractualismo de Rousseau, en el sentido de que para Rousseau el ser humano nace libre, independiente. En el estado natural, el ser humano es libre, autónomo, toma sus propias decisiones, etcétera. Pero se ve impotente ante la fuerza de la naturaleza, ante los animales, más fuertes que él. Entonces, se obliga, casi que se ve la necesidad obligatoria de formar un Estado, firmar un contrato social. ¿Por qué? Porque ese contrato social le brinda leyes, normas, valores, normas de conducta, etcétera, que le benefician. A ver, Mariana, adelante, Mariana. Profe, es que era para preguntar sobre eso que dijo del amor líquido. Sí. A lo que se refiere es eso, a someter la libertad. No. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver, Okay. ya lo vamos a caracterizar muy en detalle, lo vamos a caracterizar. Ahorita estoy presentando las ideas generales de Bauman como sociólogo y sobre todo como crítico de la modernidad. Como crítico de la modernidad. Recuerden que Okay. el mundo moderno, nosotros, por eso, aquí, no me permitan. El mundo moderno nace hacia el siglo XVII, por ejemplo, la cultura ya ligada con la ciencia, el origen de la ciencia, el desarrollo de la ciencia, una visión, por lo tanto, muy científica, muy moderna del progreso, por ejemplo, del avance científico, etcétera. Entonces, Bauman, pues, él basa su análisis a partir de esa forma de cultura en la que nosotros nos desenvolvemos. Aunque ahorita, como lo vamos a ver, y es un lenguaje que yo voy a utilizar en la exposición, vamos a hablar por eso, desde esa crítica de la modernidad que hace Bauman, vamos a hablar de una posmodernidad. En realidad, la crítica que está haciendo Bauman es a la modernidad,
a ese mundo moderno en el que nosotros nos hemos desenvuelto. Pero bueno, estos son otros temas, en realidad, que yo solo quería mencionárselos a nivel de introducción. Pero lo que nos interesa más que todo ahora en el tema de hoy es en el amor líquido. Perdón, voy a abrir la presentación. Si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Entonces, con mucho gusto, levantan la mano, pueden participar y ojalá que lo hagan. La obra en sí de Bauman es esta del 2003, que es la que estamos estudiando. Por lo tanto, si ustedes ven las fechas, muere en el 2017. Él empieza a escribir ya y a aportar sus propias, digamos, su propio pensamiento en la década de los 50, hacia 1950, 58, con esta obra sobre la estratificación social. Entonces, es una obra de madurez, en otras palabras, donde ya el autor pues, nos presenta su propia visión de las cosas, ya ha madurado, ya nos ofrece digamos así, su propio análisis de los temas que propone. Son varios artículos, ¿verdad? Por ejemplo, estos temas, ustedes lo tienen ahí. Recuerden que ustedes en el entorno tienen las dos obras, la de Fromm y la de Bauman. Entonces, yo voy a tomar algunos elementos de la obra en general, ¿ok? De todos, o sea, algunos pensamientos o ideas importantes. Entonces, por ejemplo, enamorarse y desenamorarse, fuera y dentro de la caja de herramientas de la socialidad, sobre la dificultad de amar al prójimo y la unión desmantelada. Centrado sobre todo en el análisis que hace Bauman del amor en la época contemporánea, en nuestras sociedades, y sobre todo, llamémoslo así, en las sociedades líquidas de nuestro tiempo, como él la llama. ¿Qué es una sociedad líquida? Ahorita lo vamos a ver. Ok. Contexto histórico en el que nace este pensamiento de Bauman, siglo XX y siglo XXI. Recuerden que es un sociólogo y entonces está muy, digamos así, ligado con el análisis social. Entonces, si está estudiando las sociedades contemporáneas, las sociedades actuales, su análisis está centrado en el tema del desarrollo del capitalismo. ¿Ok? Y recuerden, es una interpretación marxista o de las fuentes del marxismo del capitalismo. ¿Ven? Entonces, es un análisis marxista, ¿verdad? Y todos los factores que nos va a presentar Bauman los vamos a encontrar incluso tiene como base, como fuente, la teoría marxista. ¿Ok? El Estado capitalista, concretamente, y sobre todo este rasgo, no sé, binomio, ¿verdad? Que yo llamo binomio, producción y consumo, producción, acumulación y consumo, tan característico de nuestras sociedades contemporáneas, ¿ok? Perdonen este error aquí, como lo señala Bauman, puse Fromm, es muy difícil hablar propiamente de amor. ¿Por qué? Porque se va perdiendo la capacidad por el sentimiento, el afecto y la pasión, que es una idea que también la tomó de Michel Foucault en la época contemporánea, por estas sociedades mercantiles que caracterizan a nuestra sociedad. Entonces, vamos perdiendo esa capacidad del deseo, del sentimiento, porque nos volvemos casi como cantidades, como números, como una identificación. O sea, es el proceso de despersonalización, el proceso de deshumanización, el proceso de cuantificación de nuestra sociedad. Este tema también lo vamos a encontrar en Erich Fromm, ¿ok? Entonces, los sentimientos, los afectos, ¿qué más podemos decir? Las emociones son sencillamente utilizados ¿para qué? Para el sistema económico, ¿verdad? Es decir, los intereses del sistema mercantil o digamos, del sistema del mercado, ¿ok? Alejandro, Todo está... Sí, perdón.
No, tal vez Adelante. muy rápido. Jóvenes, vean que, bueno, ya varios autores que hemos estado leyendo, no digo solo en comunicación o filosofía, también en historia, remiten un poco a estos asuntos. Piensen ustedes en la clase que dio la profesora Giselle Marín hace poquito, ¿no? Cuando ella les hablaba y ustedes leyeron a Eva Illouz. Precisamente Eva Illouz, ¿verdad? Es una, bueno, socióloga y que trabaja el asunto de la comunicación de masas, etcétera. Y muy interesante porque lo que ella exactamente trabaja es este asunto de las emociones en el capitalismo, las emociones en el capitalismo. Entonces vean cómo todos estos teóricos y teóricas confluyen. Y por ejemplo, cuando la profesora Giselle nos explicaba en la clase pasada, este asunto, por ejemplo, de las bodas o el día, digamos, de los enamorados, de eventualmente tener que ir a restaurantes eventualmente caros, exóticos o de mucho dinero, tener eventualmente para una boda, etcétera, que hacer viajes, ojalá exóticos y caros, etcétera. Hay muchos ejemplos que podríamos poner. Tiene que ver con esto que nos señala el profesor ahorita, ¿verdad? Cómo entonces los sentimientos, las emociones y los afectos, ¿verdad? Anclados claramente como una mercancía en este sistema, digamos, capitalista. Y Eva Illouz, digamos, muy interesante porque ella lo que hace, como es socióloga y trabaja todo este asunto de los medios de comunicación o los medios de difusión y la sociedad de masas, es, por ejemplo, como la industria cultural, que hemos hablado de la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Yo hablé algo de la industria cultural, los profesores han referido a ella. Bueno, Eva Illouz dice cómo mucho de lo que entendemos y pensamos del amor ha sido en realidad construido en nosotros a partir de la industria cultural. Mucho peso le da a ella, por ejemplo, al cine. Mucho de lo que pensamos de lo que es el amor y el afecto y el amor está dado por el cine, ¿verdad? Por estas grandes bodas, por el consumo, por grandes restaurantes, por aventuras, viajes, etcétera. Eso era, básicamente. Gracias. Sí, Adrián, por favor, cierre el micrófono. Adrián. Gracias. Entonces, definitivamente, compañeros, este análisis social, entonces, lo vamos a contextualizar en el desarrollo del capitalismo, en el mundo en el que vivimos. O sea, para ustedes no va a ser ninguna sorpresa nada lo que nos está diciendo Bauman, porque son nuestras experiencias sociales. ¿Okay? Ahora, aquí la conclusión a la que llegamos a nivel existencial casi o vivencial es cómo el consumo, el consumismo, ¿verdad? Ha dañado todas nuestras relaciones humanas. ¿Ok? Sin embargo, en eso estamos, y en eso vivimos, y en ese contexto nos ubicamos. Y ya ustedes dicen, pues sí, de ahí ni modo, de ahí yo nací en esta sociedad del siglo XXI y esta sociedad tiene como característica principal el tema del consumismo, de consumir y consumir, ¿ven? Y esa es nuestra realidad, pero la idea sobre todo es que este pensamiento, estos teóricos que nosotros vemos aquí en clases en la universidad nos ayuden pues a ver la realidad de otra manera, con ojos críticos y a decir, bueno, aquí mi relación de pareja no tiene por qué ser una relación mercantil, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y no voy a reducir mis relaciones afectivas, emotivas, sentimentales en un mercado. Ojalá que así sea, ¿verdad? Que estos aportes que nos dan estos autores, pues nos sirvan en ese sentido. Ok, pasamos al concepto principal, fundamental, del que parte Bauman para plantearnos su interpretación del amor líquido en nuestras sociedades. ¿Ok? La modernidad líquida. Como les decía, Bauman como sociólogo y muy en la línea de lo que el profesor Mayro nos citaba de la industria cultural, que es un pensamiento de la sociología crítica de la Escuela de Frankfurt, ¿ven? Va muy en esa línea, es una escuela marxista también, en Frankfurt, Alemania,
Sin embargo, pues Bauman es muy posterior, ya es de este siglo. Por lo tanto, sin embargo, sigue esa misma línea, ¿ok? Entonces, lo que nos presenta Bauman, en este caso, que a nosotros nos interesa, diríamos, es que esta modernidad, entonces, este mundo moderno en el que nos encontramos, ¿ok? Está centrado, por ejemplo, en un consumo constante, en un consumir y consumir y consumir, ¿verdad? Vivimos en sociedades comerciales. Lo importante en la modernidad, dice Bauman, es la satisfacción, el entusiasmo por las cosas, ¿ok? Tenemos que estar cambiando productos constantemente. Ya lo viejo ya nos cansa, ya es una rutina, ya tengo que salirme de ahí, en otras palabras. Por eso tenemos que estar al día. Ustedes ven los celulares todos los años, la Samsung, el Apple, sacan teléfonos nuevos. ¿Para qué? Para obligarnos a nosotros a consumir. Entonces ya el Samsung del 2019 o hace 2, 3 años ya no sirve, ya lo consideramos súper vencido, o sea, caduco, ¿ok? Aunque nos esté sirviendo, aunque esté funcionando. Sin embargo, la sociedad, la publicidad, las sociedades mercantilizadas nos obligan prácticamente a través de mecanismos sobre todo de medios de comunicación social, de esa industria cultural que habla el profesor, definitivamente a un consumo constante, ¿ok? La relación amorosa en esta modernidad, así en términos generales, ahorita vamos a detallarlas, se interpreta desde el binomio costo y beneficio. Costo y beneficio, o sea, costo, lo que cuesta, y lo que produce beneficio. Como ustedes ven, es un principio, no sé, es un tema económico. La economía trabaja fundamentalmente tratando de aumentar beneficios y disminuir costos en nuestras sociedades capitalistas. O sea, disminuir costos y aumentar beneficios. Así se interpretan las relaciones humanas. O sea, las relaciones entre las personas, entre los seres humanos. Las redes sociales que nos caracterizan hoy, nos dice Bauman, por ejemplo, provocan la fragilidad de los vínculos, ruptura constante, incertidumbre ante las relaciones, ambivalencia. Como lo vamos a señalar, el teléfono lo tenemos lleno de contactos. Entonces, termino con una persona, no hay ningún problema, cojo el Facebook o cojo Instagram o esas redes sociales y busco un nuevo contacto. Por eso nuestras relaciones humanas es líquida, frágil, ¿cómo se dice? Provisional. Las relaciones entre nosotros no son relaciones permanentes, como la misma sociedad en la que estamos, donde todo es provisional. Los productos, todo, ya no nos interesa un producto que dure. Un carro, un carro que tal vez tiene nuestro papá, que tiene 50 años, lo consideramos un vejestorio. Y su papá les dice, su abuelito, no, pero es que yo lo quiero mucho, no, pero es que eso ya hay que cambiarlo, porque es el mundo en el que estamos, la modernidad. ¿Ok? Otros aspectos, en la modernidad líquida, todo es movimiento. Cambios constantes, inseguridad, incertidumbre. Las mismas relaciones constantemente generan conflictos, porque no hay relaciones duraderas, porque no hay deseo de superar los conflictos. Toda relación humana hay conflictos, diferencias, situaciones de crisis. Sin embargo, el sistema en el que estamos y las condiciones en las que nos encontramos dentro de este sistema social provoca esos conflictos para que se terminen fácilmente las relaciones. Por eso el ser humano tiene tiene dificultad para relacionarse de forma estable por los cambios constantes en que vivimos. ¿Ok? La gente no tiene confianza, busca solo sus propios deseos que están manipulados, recuerden, por la sociedad de consumo. Y tiene conflictos para estrechar lazos.
¿ok? O sea, nuestras relaciones, digamos, con un amigo, con una amiga, muchas veces son solo pasajeros por un tiempo. Difícilmente podemos tener un amigo de hace muchos años, aunque sí existen. Ustedes mismos pueden decir, yo tengo un amigo de hace no sé cuántos años, pero en términos generales, en la sociedad y el tipo de relaciones que tenemos, son relaciones solo así como ocasionales, ¿verdad? El amor y la muerte en nuestras sociedades no se aprende a amar ni a morir, todo es fugaz. El tiempo corre, ¿ok? Todo es veloz. Profe, Dígame, Mariana. perdón, tengo una duda, pero digamos, eso no es desde siempre, digamos, qué sé yo, las amistades fugaces o algo así, o sea, no, ¿qué es lo que caracteriza que digamos ahora sí, pero antes no, no sé? Es que antes él habla de hace unas décadas, unos 50 años, lo que se llamaría en este caso una sociedad sólida. Estamos hablando de una sociedad, ¿cómo se dice?, líquida. Hace unos 50 años las relaciones eran distintas. Para ustedes, tal vez como jóvenes, porque están acostumbrados a este entorno social en el que estamos, eso es normal. Es decir, es algo natural. Sin embargo, por ejemplo, vamos a, no sé, unos 50 años atrás, sus papás, sus abuelitos, las relaciones entre ellos eran muy distintas. En el sentido que eran más estables, no estaban tan centradas en un interés, un beneficio económico, ¿ven? Eran más de, no sé, tenían más capacidad para amarse verdaderamente, como lo vamos a ver ahorita. El amor implica algo Profe, de pero estructuras. digamos, es que tal vez antes, o sea, se eran más estables, pero por el hecho yo he visto mucho, bueno, qué sé yo, los abuelos, que ha sido como tal vez por obligación o por cosas así. Digamos, ¿qué determina que hay amor? Es que eso que usted dice, que por obligación ustedes, tal vez porque no lo ha llegado a experimentar, pero una relación con una persona auténtica, digamos, una relación humana no tiene que ser así tan descartable como estamos acostumbrados hoy en día. ¿Ven? O sea, como que usted sienta que su amiga la aprecia, la quiere o la valora por un interés. Y si ya no le interesa, bueno, muchas gracias, ya ni la llamo, ni la tengo en mis contactos, ya la quité. Entonces, en este caso, estamos hablando de una relación humana duradera, pero no como impuesta, no a la fuerza, sino, diríamos así, una relación humana auténtica, en el sentido de que usted ama una persona o quiere una persona no por un interés momentáneo, no por una cuestión pasajera, sino por algo más permanente. ¿Okay? Vamos a darle la palabra a, vamos a ver, Emanuel. Profe, esto básicamente sería por una cultura de la virtualidad real o una cultura de la globalización, de la manipulación tecnocrática y de la sociedad de consumo, que es a lo que más se dirige Bauman, ¿verdad? Digamos, de los diversos sistemas de creencias debido a un impacto social de la cultura del descarte. Exacto, eso es, eso es. O sea, es el mundo en el que está, es el contexto. Ahora, recuerden, es un análisis social, marxista. Estamos criticando el capitalismo, ¿ok? Y el capitalismo, ¿cómo se dice ahora? El capitalismo salvaje, donde se nos convierte a nosotros entonces en objetos, en mercancías, en otras palabras. Y en las relaciones con los demás, nuestra experiencia humana, o tal vez no sé, o nuestros sentimientos nos afectan en el sentido de que nos utilicen, ¿qué? Pero eso es lo que somos, objetos de consumo. A ver, ¿cómo se llama este? Que tiene la mano levantada. Andrés, Sí, hola. Andrés Ospina. Profe, yo solo quería comentar dos cosas. Primero, que sobre cómo estamos hablando de lo de que todo es fugaz, ya que estamos hablando también de un ámbito económico, también me gusta ver de cierto punto, por ejemplo, que la gente como que, digamos, en lugares como Canadá, usted va a las zonas no tan alejadas de las capitales, pero de cada, digamos, por así decirlo, estado o provincia. Pero, por ejemplo, usted que la gente ya no compra casas, lo cual explica que ya nadie es tan sedentario. Y generalmente todos los jóvenes quieren irse por apartamentos y eso, ya que allá es donde está el progreso, pero o sea, como que eso provoca abandono. Y otra cosa que quería comentar de que, como lo que indicó Mariana,
O sea, la gente antes era, o sea, bueno, no, antes no sé, o tal vez los viejos, digamos, tenían relaciones más fuertes, pero digamos, usted considera, por ejemplo, la gente como, por así decirlo, como de pueblo, eh, ellos tienen relaciones como más estrechas y más duraderas porque simplemente no hay digamos, no hay mucha gente, por decirlo, en el pueblo, o y tal vez no han conocido tantas personas, o porque realmente, o bueno, por así decirlo, es por el ambiente, o más que todo es algo que nace, digamos, lo de que simplemente las relaciones de ellos son más duraderas, porque no están tan expuestos. Es que en el análisis marxista recuerden que el énfasis está puesto en el contexto, en la realidad social, como dice Marx en las tesis sobre Feuerbach. El hombre es el conjunto de sus relaciones sociales. ¿Okay? Entonces, en un análisis sociológico, definitivamente el énfasis está puesto en ese aspecto social, las estructuras sociales, las estructuras económicas, las estructuras políticas. ¿Ok? De manera que nosotros somos lo que la sociedad nos determina. Casi que podemos hablar en este caso de un determinismo, pero yo no lo comparto de esa manera, ¿verdad? Sino que somos el producto de la sociedad en la que estamos. ¿Ok? Entonces, para Marx, cada uno de nosotros es conforme a la sociedad en la que estamos. Hace algunas décadas, dice Bauman, donde no, digamos, donde no existían, es decir, no se había dado tanto ese énfasis en el consumo como lo tenemos hoy en día, en el siglo XXI, eran otro tipo de relaciones. Por ejemplo, Fromm en el psicoanálisis de las sociedades contemporáneas, él habla, por ejemplo, en el siglo XIX, el mismo capitalismo exigía el ahorro, ¿ok? Hoy no nos interesa ahorrar, hoy nos interesa tener dinero para consumir, por eso estamos hasta aquí de deudas. ¿Por qué? Porque tenemos dinero inmediatamente a consumir. El siglo XIX, el siglo antepasado, los individuos, nuestros abuelitos o tatarabuelos, tenían otra mentalidad. O sea, la sociedad les generaba otro tipo de práctica social. Eran los viejillos que tenían ahí no sé, la plata abajo del colchón, por decir algo, guardaditas en un tarro. Ven, es otra época, como ustedes dicen, es otra época, es otro momento histórico, otro momento sociocultural, pero el sistema lo generó y ese era el tipo de sociedades que se requerían, ¿ok? Ya actualmente no, o sea, en nuestro tiempo, desde la segunda mitad del siglo pasado, por eso es que vienen los problemas ambientales, destrucción de la naturaleza, porque todo es consumir y consumir y consumir. ¿Ok? Y eso trasladado al ámbito de nuestras relaciones humanas tienen estas características. ¿Ok? Continuemos un poquito para ir adelante. Entonces, Alejandro, ¿puedo decir algo? Perdón. sí, adelante, profesor. Claro, con mucho gusto. Sí, jóvenes, tal vez, bueno, muy interesante y sí, muy válidas las preguntas de ustedes, bueno, y las aportaciones y los comentarios, ¿verdad? Tal vez muy rápido, hijo Puchi, como tres cositas, voy a tratar de ser rápido. Uno, a propósito de esto que hablaron de si la gente, no sé, en un espacio rural o campo, o los abuelitos en el pasado, ¿por qué razón eventualmente podrían durar más? A ver, muy rápidamente no lo voy, digamos, como a desarrollar. Pero recuerden ustedes que mucha gente, aunque en el curso no hemos hablado tanto del amor confluente o no hemos hablado como tal del amor confluente, pero a grandes rasgos, un autor como Anthony Giddens, ¿verdad? Que muchos están usando en el marco teórico, habla del amor romántico y del amor confluente y son bastante distintos. A ver, en el amor romántico, mucho de la relación es legitimada por los hijos y por el matrimonio. Entonces, muchas veces a la larga, estos abuelitos que ustedes están diciendo anclan más claramente en este modelo de amor romántico, donde la legitimación es el matrimonio y los hijos. Generaciones posteriores, posiblemente, algunos, porque muchos anclan en el amor romántico también, ¿verdad? No ha desaparecido, sigue siendo fuerte, pero muchos otros, a la larga, anclan entonces en este otro tipo de amor, que es el amor confluente, donde ya necesariamente no son los hijos ni el matrimonio, porque ya, o sea, eventualmente no hay matrimonio, etcétera, etcétera, los que de alguna manera establecen la relación.
Y efectivamente, hay una apertura en el tanto haya satisfacción, y ojo lo que voy a decir, emocional, sexual, física, emocional, equidad en el dar y recibir emocional, las personas siguen juntas. Si es una relación eventualmente muy vertical, muy asimétrica, hay ruptura. Tal vez la gente de otras generaciones, en ese sentido, digamos, aguantaban, soportaban más por este peso, reitero, de el matrimonio y los hijos. En el amor confluente, no necesariamente. Pero ahora, esto es un elemento. Y cuidado porque se las trae. Tampoco significa que necesariamente el amor confluente, o sea, en relación con el amor romántico, es más equitativo, más liberador. Pero tampoco significa, ¿verdad?, que sea perfecto o mucho menos, ¿verdad? Pero eso es Anthony Giddens. Vamos ahora a otra cosa que ustedes están señalando y que estaba explicando el profesor Alejandro. En la modernidad, lo que se conoce la modernidad, todo eventualmente parecía más sólido, más estable. Y habían ciertos referentes que eran un poco los referentes que guiaban en general a la sociedad y a las personas en la sociedad. Incluso, por ejemplo, metarrelatos fundamentales que habla un autor como Jean-François Lyotard en La condición postmoderna, como metarrelatos, llama a él como la equidad, emancipación, la libertad, el progreso y este optimismo de que los seres humanos, en tanto somos razón, vamos en una especie de escalera hacia la perfección, en ascenso, en mejoría. Eso a grandes rasgos en la modernidad. Hay algo que se conoce entonces como la posmodernidad, que depende de los autores, la ubican en X periodos más o menos, digamos que a partir, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, por ahí o los 60. Para muchos, la posmodernidad, ¿qué es? La crisis de estos relatos fundamentales de la modernidad. La emancipación, la libertad, el progreso, etc. Y se acude entonces a un tipo de sociedad donde ya estos referentes, bueno, y otros, como incluso el referente familia, Estado, religión, etcétera, no tienen tanta fuerza, ya no tienen tanta fuerza. Entonces, por eso es que Bauman habla de modernidad líquida, ¿verdad? Otros autores hablan de posmodernidad, otros hablan de tardomodernidad. ¿Por qué modernidad líquida? Como nos lo ha explicado el profesor Alejandro. Porque la modernidad era entonces una modernidad sólida, que de alguna manera aglutinaba más. A ver, la Escuela de Frankfurt hace una crítica a la modernidad, pero no entremos con eso porque nos vamos a enredar mucho. Y la modernidad líquida, entonces, es un periodo mucho más contemporáneo, o sea, el actual, donde todo esto entra en crisis. Y entonces la fugacidad, la fragilidad, la incertidumbre marca mucho nuestros derroteros. Se asuma además, como nos ha dicho el profesor Alejandro Ortega, un capitalismo de signo más violento, más virulento, salvaje, nos acaba de decir el profesor. Claro, donde el individualismo entonces se acrecienta más. El consumismo más precisamente por la obsolescencia. Si las cosas duran menos, somos más individualistas y las cosas duran menos, así pareciera que está impactando nuestra subjetividad, que establecemos entonces relaciones más frágiles, fugaces, repentinas, etcétera, porque estamos en el mercado, en su máxima expresión, digamos, donde el consumo y la obsolescencia son fundamentales. Y como lo decía el profesor, costo y beneficio. Pero la cosa es que es el costo, en términos emocional, el costo emocional menor. Ojalá no haya ningún costo. Y el beneficio mayor. Y para terminar, no en este libro, Simon Bauman, en un libro que se llama Modernidad y Globalización, habla, por ejemplo, y usa unas metáforas, los que estuvieron con nosotros en el primer semestre, yo sé que no todos, en el primer semestre de problemas ecológicos, yo di una clase al respecto. Simon Bauman, en este libro, Modernidad y Globalización, habla de tres especies de metáforas y de que eran un poco metáforas, formas de ser y estar en el mundo
un poco en los últimos, digamos, 300 años, una vaina así, digamos. Y él hablaba que hubo un momento en la modernidad donde, o perdón, antes de la modernidad, disculpen, más bien antes de la modernidad, pueblos originarios, o antes de la modernidad, antes de las expediciones colonialistas y de descubrimientos, digamos, de territorios y esto, prevalecía, y él usaba la metáfora del guardabosques. ¿Quién era un guardabosques? Alguien que se sentía totalmente integrado con el entorno natural y que creía que todo estaba perfectamente regulado, armoniosamente regulado, y que el ser humano en realidad no tenía que intervenir ahí. Pueblos originarios, ¿verdad? Pueblos, digamos, todavía no occidentalizados, etc. Pero vean, luego habla de la metáfora del jardinero, ya en la modernidad. ¿Y qué dice él del jardinero? Bueno, ya hay una actitud donde el ser humano considera que él debe intervenir en la naturaleza y en todo, y que si no interviene, de alguna manera hay desajustes, problemáticas, etcétera. Pero todavía él rescata que en este jardinero todavía visualiza un poco esta idea, todavía un poco como de integración, todavía. Pero dice que efectivamente en este contexto de modernidad líquida, lo que está prevaleciendo es la metáfora del cazador. ¿Quién es el cazador? Aquel que le interesa únicamente sus partidas de caza. El que no piensa en las consecuencias y su placer es cazar. No obstante, se quede sin presas para cazar. Se traslada a otro lado a cazar. Son metáforas, ¿verdad? Pero vean, guardabosques integrado. Jardinero interviene, pero todavía piensa en un equilibrio. El cazador, lo contemporáneo, ya no piensa en el equilibrio. Entonces, esto, digamos, es lo que el profesor nos está explicando y de lo que habla Bauman entonces. ¿Por qué modernidad líquida? ¿Verdad? Por este asunto del individualismo, del consumo, la poca idea, digamos, de sacrificio, ¿verdad? El menor coste y la experiencia por la experiencia, ¿verdad? Bueno, disculpen, eso era. Gracias, profesor. Nada más para complementar lo que acaba de decir el profesor, señalar estos dos aspectos. Bueno, esta expresión que me gusta mencionar de un profesor, profesor mío en la Escuela de Filosofía de la UCR, estas microéticas, hoy nos caracteriza en esta sociedad líquida también no grandes paradigmas, como acaba de citar también el profesor Lyotard, también a Derrida, Jacques Derrida, que son filósofos de la posmodernidad en este siglo. Al desaparecer los paradigmas, por ejemplo, del marxismo, del cristianismo, que es un paradigma, es un modelo de pensamiento, de ético, de la ciencia, ahora todo es micro, es decir, pequeño. Entonces, por ejemplo, en el ámbito ético, dice don Antonio Marlaska, en su obra Introducción a la Ética, cada uno tiene su propia ética, su propio código ético. ¿Okay? Cada uno valora por el individualismo, que decía el profesor, valora tiene sus propios valores, de manera que podemos estar en una colectividad donde ya no todos compartimos un mismo código ético, sino que hay distintos. Eso es un rasgo también de la liquidez, diríamos así, o de la fragilidad de nuestras sociedades. Bueno, vamos a continuar. Ahora, entonces, de cara al tema que nos interesa del amor, ¿okay? Unido con lo que hemos visto, decimos los siguientes: así las cosas, la capacidad de amor de las personas se va perdiendo, ¿ok? Es decir, ya nuestras relaciones humanas las entendemos en términos de otro tipo, ¿ok? El amor es una empresa, o la relación de pareja es una empresa, ¿ok? Es un lenguaje muy mercantil, donde usted trabaja, ella trabaja o él trabaja y los dos aportamos y los dos tenemos que trabajar, etcétera, etcétera. ¿Ven?
Entonces, en esta interpretación mercantil, por lo tanto, lo único que permanecen son los intereses del mercado. ¿Ok? Las relaciones entre los seres humanos se fundamentan en esos intereses mercantiles. ¿Ok? Ya en ese sentido, lo importante es, usted puede permanecer en su relación de amor, en su relación de pareja, en la medida en que eso le genera, le provoca un interés, un beneficio, ¿ok? Aunque tal vez no haya auténtico amor, no haya sentimientos, emociones, sino que hay una ganancia, ¿cómo lo voy a mencionar ahorita? Un ganar sobre la ganancia. Todas nuestras relaciones están planteadas en esos términos. ¿Ok? Entonces, eso, para Bauman, eso implica una pérdida, diríamos así, de la capacidad de amar. Ahora, en este sentido, ¿ok? El otro es lo desconocido. Se le teme, ¿ok? Porque implica inseguridad. No lo conozco, no sé cómo será, es atemorizante, ¿ok? Entonces, amar a una persona, al otro, en ese sentido, implica riesgo, incertidumbre, como también lo señalaba el profesor. Por lo tanto, en ese riesgo, en esa incertidumbre, mejor evito la relación. Casi que estamos cayendo en relaciones muy narcisistas en ese sentido. ¿Ok? Lo amoroso es mercancía, objeto de consumo. Te amo por lo que tienes, por la billetera que tienes, ¿verdad? O por el dinero que tienes en el banco, sencillamente. Ahora, hay una búsqueda de satisfacción instantánea. O sea, lo que nos provoca, no sé, lo que nos asombra, lo que nos admira en un momento determinado. Por eso todo es nuevo. Y en la relación de pareja todo tiene que ser nuevo, ¿ok? Novedoso, sorpresivo, para que la mantengamos la relación. Porque si es una relación que permanece, que dura, eso nos aburre. Eso, el aburrimiento, el cansancio, ¿ok? Todas las veces en que nos encontramos, tiene que haber algo nuevo, algo novedoso, ¿ok? Para que eso nos motive a seguir adelante en la relación. Ahora, en este caso, pues claro, está detrás ese individualismo, esa exaltación de la libertad individual, ¿ok? Lo que decíamos, las microéticas, pérdida de paradigmas, modelos comunes éticos de conducta, ¿ok? El amor es deseo y es entusiasmo nada más, pero es frágil y fugaz. Frágil y fugaz, ¿ok? El deseo es nada más deseo de consumir. Ya lo citó también el profesor, lo que me provoca en determinado momento una sensación placentera, una sensación de gozo, una sensación lúdica de juego. Qué bonito, estoy con ella o estoy con él porque en la relación de ahí es novedosa, me lleva a pasear, me lleva aquí, conozco lugares, puedo comprarme cosas, etcétera, etcétera. Pero de igual manera, una relación humana en esos términos se acaba cuando se adquiere la satisfacción. Por eso el amor es provisional. Cuando la persona ya no me genera o ya no produce esas sensaciones, esas nuevas sensaciones, esa admiración, esa sorpresa, se termina. Ya no me motiva. O sea, ya no es suficiente. Esto lo estamos leyendo, recuerden la obra de Bauman. ¿Okay? Ahora, en cuanto al amor, el amor, en cambio, lo señalaba el autor, implica una obligación con el otro. Implica renunciar a la libertad del individuo. ¿Ok? Es el amor del padre por el hijo. El padre debe renunciar a sí mismo para satisfacer las exigencias o las necesidades de este. El amor implica renuncia. En una relación auténtica de dos personas, incluso aunque no sean amorosas, como lo vamos a ver ahorita con Fromm, cuando son relaciones fraternas hay un compromiso, hay no sé, una responsabilidad por el otro o por la otra persona, si realmente la amamos. ¿Ok?
Pero en la sociedad líquida, precisamente por esos rasgos y características del amor, no queremos relaciones amorosas. O sea, no queremos compromisos, no queremos responsabilidad. ¿Ok? Aquí cito a Platón en el banquete. ¿Ok? Para Platón, en el diálogo de Diotima, por ejemplo, el amor es creativo. Es decir, siempre crea algo nuevo en la relación entre dos sujetos, dice Platón, hijos, familia, hogar. Definitivamente, fruto del amor se genera algo, dice Platón, se genera vida, ¿ok? El amor es trascendencia. Los sujetos que se aman se trascienden a sí mismos en los hijos, por ejemplo, no sé, en la adquisición de una casa, de un proyecto común, etcétera. Pero precisamente en el amor líquido de Bauman se rechaza el amor. ¿Por qué? Porque tiene esa exigencia de renuncia de sí mismo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las parejas jóvenes actualmente no quieren hijos porque el hijo es una responsabilidad, es un compromiso. Y entonces, no, primero están mis proyectos personales, mi carrera, mis viajes a otros países, etcétera, etcétera. Ya un niño, pues ya es una responsabilidad. Pero qué bonito comparar estas ideas de Bauman con esta idea de Platón, del banquete. El amor es creatividad, el amor es trascendencia. En la relación amorosa nos trascendemos a nosotros mismos. Hay una autotrascendencia, pero claro, esa autotrascendencia implica riesgo, implica incertidumbre. Ok, si ustedes dicen que una relación de pareja, un hijo, pues es algo positivo porque de ahí nos va a perpetuar, por decir algo. Ese hijo nos morimos y queda y va a tener nietos, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, con estas características de nuestras relaciones humanas, claro, ya lo pensamos dos veces. Ya lo pensamos dos veces. Sí, adelante, Andrés. No, sí, profe, para añadir un poquito a lo que usted dice, que es, ya que usted, con esto que citó del banquete, creo que era donde Fromm que ya mencionaba de que, textualmente creo que, si me acuerdo bien exactamente, decía que el amor surgía del placer sexual, cuando realmente debe ser lo contrario, porque con esto que se menciona del banquete, o sea, realmente del amor es donde deberían salir todas las cosas. Y también citando a, por ejemplo, a Diu, creo que él decía, por ejemplo, de que el amor era como el motor o tal vez también, por así decirlo, la gasolina de todo. Así que también es como que, digamos, que hoy en día como que se confunde el orden de las cosas. Por eso es que tal vez, es que estábamos así como medio secos o tal vez, no sé, tan gris todo. No sé qué sea eso. Muy bien, gracias, Andrés. Bueno, entonces voy a ir un poquito más adelante por cuestión de tiempo porque también quiero profundizar en Fromm. ¿Ok? Ok, en este sentido, jóvenes, aquí se lo planteo de esta manera. Si hablamos de relaciones humanas, de relaciones, digamos, entre sujetos, entre individuos que van a conformar la sociedad una estructura social, etcétera, etcétera, definitivamente, derivado de las ideas que nos presenta Bauman, por ejemplo, yo entiendo que el amor, la relación humana es un compromiso que niega definitivamente la libertad, o por lo menos exige negociarla. O sea, si me voy a casar, definitivamente tengo que pensar en que voy a asumir un compromiso, una responsabilidad, ¿ok? Ya voy a convivir, a compartir con otra persona, ¿ok? El yo ya no es yo, no es un narcisismo, ya hay un tú, ya hay un tú, ya hay un yo-tú, en otras palabras, como diría, ¿cómo se llama? Martin Buber, ¿ok? Entonces, en esta sociedad de consumo, el amor es un problema. ¿Por qué? Porque demanda el cambio, ¿cómo se dice? La relación de compromiso con la pareja. La sociedad de consumo me lleva a constantes rupturas, a constantes cambios. Hoy quiero una cosa, la otra semana quiero otra, y así estamos constantemente. Entonces, en las relaciones humanas sucede lo mismo. ¿Ok? El amor impide, en ese sentido, o nos exige más bien atarnos a una sola experiencia, a una sola persona,
Y ahí está la dificultad. ¿Ok? Porque la sociedad en que estamos nos lleva más bien a cambios constantes. Entonces, por eso, dice Bauman, estamos incapacitados para amarnos, sencillamente. Y el último aspecto, para pasar a Fromm, el utilitarismo. Eso de costo y beneficio que decíamos, ¿ok? En estas sociedades contemporáneas en que estamos, lo que se practica es la ética del utilitarismo, ¿ok? Lo bueno es lo útil. Por lo tanto, las relaciones de pareja se interpretan solo en función de ese beneficio o de ese interés. Lo bueno es lo que es útil, lo malo es lo que es inútil, lo que no produce, lo improductivo, en otras palabras, ¿ok? Entonces, el sujeto permanece en la relación amorosa en la medida en que resulte beneficiosa. Si no es así, se termina, así de sencillo. Y no solo en términos económicos. No pensemos solo en términos mercantiles. Si la relación con el otro, con la otra, ya no me resulta satisfactoria, ya no implica una experiencia humana, no sé, de alegría, de gozo, ¿ok? No sé, de satisfacción, ya es mejor terminarla. Esto hay que terminarlo definitivamente. ¿Ven? Esa es la idea. ¿Ok? ¿Por qué tal? Porque esas relaciones es como por los productos. Los productos me provocan, los niños todo el tiempo quieren juguetes nuevos. Y el papá tiene que hacer todos los sacrificios por comprarle el último juguete que salga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa es la novedad. Y entonces se va a sentir súper feliz cuando ya el papá o la mamá le lleven el juguetito nuevo. Ya, entonces, ahora disfruta de él 5 minutos, 10 minutos, una semana. Ya la siguiente semana quiere otro juguetito y así de la misma manera. Entonces, las relaciones humanas tienen que producirnos ese mismo tipo de juego, ese mismo tipo de satisfacción, de alegría, ¿por qué no decirlo? ¿Ok? Entonces, si ya no lo produce, viene la desaparición del amor. ¿Ok? Entonces, los lazos amorosos se interpretan desde las categorías de costo-beneficio. En cualquier momento puedo sustituirlas si no se produce esa utilidad o ese beneficio. Las redes sociales, hacen que las relaciones de pareja sean más fugaces e instantáneas. Rápido se adquieren, rápido se terminan. ¿Ok? Las personas se vuelven expertas en destruir sus mismas relaciones amorosas. Por eso se encuentran en una eterna incertidumbre, ¿ok? Al encontrarse permanentemente buscando una nueva pareja. Estamos siempre tratando de encontrarle defectos a las personas para tener motivos para romper, porque ya nos cansa, porque ya nos aburre, ¿ok? Y vamos a algo del celular, por aquí lo puse. Vínculos frágiles. En la modernidad líquida, el compromiso no determina entonces a las relaciones entre los sujetos, porque estas son frágiles. Los mismos medios de comunicación son los que nos llevan a desarrollar ese carácter. ¿Ok? Es decir, estamos cerca, el celular, ustedes toman el celular en un momento determinado y se comunican con infinidad de personas. Pero eso no implica que estemos cerca. ¿Ok? Tal vez estamos cerca si nos tenemos que comunicar a través de esos medios. Entonces, definitivamente, según la conclusión a la que llegamos con Bauman, es que las sociedades actuales, con los rasgos y característicos que tienen, prácticamente han deteriorado nuestras relaciones humanas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el amor es permanente, porque el amor implica sacrificio, ¿ok? Es el ámbito del sacrificio del que habla George Bataille, por ejemplo, en la obra sobre el erotismo. Implica satisfacción, pero también implica sacrificio. Es vida, pero también es muerte. ¿Ok? Los dos aspectos del amor de George Bataille, que también veo yo una resonancia con respecto al banquete de Platón. Ok, ahora voy a dejar de compartir y vamos a pasar así rápidamente a Erich Fromm.
¿Ven la presentación o no? Sí se ve, Alejandro. Sí. Okay, listo. Bueno, esta obra de Fromm, pues, como ustedes ven, es más anterior a la de Bauman. Es de la primera mitad del siglo pasado. Vamos aquí, yo creo que en los marcos teóricos que ustedes de algunos grupos oí que estaban desarrollando o que iban a desarrollar el arte de amar de Erich Fromm. ¿Okay? Erich Fromm, como les decía al principio, es un autor de todo el siglo XX, es decir, desde 1900, en que nace, hasta 1980. Sí, ya es miembro de la Escuela de Frankfurt, ¿okay? Donde se realiza, igual que Bauman, hemos dicho, un análisis de las sociedades contemporáneas. Sobre todo se inspira Fromm en los textos del joven Marx, también como Bauman es de orientación marxista, concretamente en los manuscritos económico-filosóficos de 1844. ¿Ok? Igual que Marcuse, es un neomarxista y un neofreudiano, como ya lo presentamos. El concepto clave del análisis que realiza Fromm es, así como decíamos en el caso de Bauman, la modernidad líquida. En el caso de Fromm, en su análisis de las sociedades contemporáneas y por lo tanto en su análisis del tema del amor en esta obra que estamos estudiando, es la enajenación, ¿ok? La explotación del trabajo enajenado. Entonces, ¿qué es la enajenación? Es un tipo de relación humana, ¿ok? Donde el sujeto en su relación laboral o en su relación de trabajo se vuelve extraño a sí mismo. Él toma esta idea del concepto que se manejaba entonces en el siglo pasado de una persona demente. Una persona demente es una persona que no tiene el control de sí misma, es decir, que está dominada por fuerzas, un paranoico, por ejemplo, que se le mete en la idea, no sé, ciertos pensamientos de que los quieren matar, un esquizofrénico, ¿verdad? Que la mente la tiene saturada de ¿cómo se dice? De locuras, decimos nosotros, y cosas así. Bueno, eso es enajenación. Una persona enajenada es una persona que no tiene el control de su propia mente, de sus propias emociones, sentimientos, afectos, ideas, pensamientos. Es ajeno a sí mismo, ajeno, es decir, está casi como controlado, casi como un títere que está controlado por determinadas fuerzas. En el caso nuestro, en nuestras sociedades capitalistas, dice Fromm, muy en la línea de que, como decíamos con Bauman, estábamos controlados por los intereses del mercado y entonces estamos enajenados. O sea, no somos nosotros mismos, no actuamos por nosotros mismos, no tomamos nuestras propias decisiones, no somos los dueños de nuestra propia vida, sino que es el mercado el que nos domina. ¿Ok? La estructura de la obra, pues como ustedes la tienen ahí, es una obra muy cortita, en realidad no es muy larga. Leerla toda se lee de una sola sentada, una sola noche, diríamos, ¿verdad? Entonces, yo voy a presentarles algunos elementos de cada capítulo porque pues conozco bien la obra. Erich Fromm fue el tema de mi tesis de licenciatura en la Escuela de Filosofía, entonces pues la conozco bien, sus ideas, y por eso creo que es un gran aporte en su análisis, muy en su época, muy desde, diríamos, su contexto histórico, pero que en algunos principios pues es muy actual en ese sentido. Entonces, vamos a hablar del fundamento teórico o el marco teórico que propone Fromm en la obra, que va a ser la base para su análisis del arte de amar. ¿Ok? De igual manera, nos interesa el capítulo tercero, que es como lo vimos ahorita en Fromm, perdón, digamos, el papel del amor en las sociedades industriales contemporáneas, llama Fromm. ¿Okay? Y finalmente, hasta donde el tiempo no lo permita, el capítulo cuarto, que es un texto muy bonito, es decir, es un capítulo muy bonito donde Fromm propone ciertas
consejos, recomendaciones para volver a recuperar la práctica del amor. Porque como ustedes vieron o lo pueden ver en el primer capítulo de la obra, Fromm se hace la pregunta, ¿es el amor un arte? ¿O se puede llamar al amor o la experiencia del amor un arte? Y él responde sí. El amor hay que aprender a vivirlo o a practicarlo. No se nace, diríamos así, con ya aprendido. Es decir, tenemos la capacidad en la medida en que somos seres sociales, en relación con los demás, pero una auténtica relación amorosa implica unas exigencias, ¿ok? Que hemos de practicar, por ejemplo, y es lo que Fromm desarrolla en el cuarto capítulo, el último capítulo de la obra. Ok, vamos a hablar ahora del capítulo segundo, la teoría del amor. Fromm parte de un concepto que también lo utiliza George Bataille, el tema del erotismo, la separatidad humana. ¿Okay? El ser humano nace, ¿cómo se dice? Separado. Nace, es decir, separado, solo, en otras palabras, y necesita superar esa separatidad. ¿Okay? Esta es una concepción antropológica de la que parte Fromm en el capítulo primero, en el capítulo segundo, perdón, el amor como respuesta al problema de la existencia humana. ¿Okay? La historia de las culturas incluso expresa ese esfuerzo de los individuos por superar esa separatidad. Es decir, el individuo está separado de su entorno, está separado de las cosas, está separado de las personas. Hay en nosotros siempre ese sentimiento de separación, de ausencia, de vacío, en otras palabras. Entonces es cuando queremos, pues, necesitamos interactuar, necesitamos relacionarnos con los demás. Ahí les pongo el mito bíblico de Adán y Eva. De hecho, Fromm es judío, de tradición judía, aunque él no es religioso. Él es no teísta, ¿verdad? No ateo, sino no teísta, o sea, no parte en su obra, en su pensamiento de Dios, aunque sí habla de Dios como ustedes lo tienen ahí y vamos a tratar de verlo. Entonces, dice el texto del Génesis, vio Dios que el hombre estaba solo, ¿ok? Y no estaba bien, entonces decide crear primero las cosas y a la naturaleza y después crea a la mujer. Claro, todas las connotaciones negativas que podamos ver ahí, pero es un principio de las sociedades occidentales. ¿Ok? Digo negativa en el sentido de la sociedad patriarcal, judía, machista, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que el ser humano entonces nace en esa condición, separado. ¿Ok? ¿Cómo se dice? Ausente. ¿Ok? Ahí está el mito de andrógino que vimos en el banquete de Platón, en el discurso de Pausanias. Recordarán cuando los dioses deciden también pues separar a andrógino, que tenía 2 cabezas, 4 pies, 4 manos. ¿Ven? Entonces lo dividen. Entonces, en el banquete, Platón nos formulaba la idea en el discurso de Pausanias del amor como esa búsqueda de la otra mitad. Ok, esa es la relación heterosexual, la relación de pareja, etcétera. Ok, entonces, parte de esta concepción antropológica. Ok, en la época contemporánea, dice Fromm, esas ansias de superar ¿cómo se dice? La separatidad o el aislamiento, podríamos decirlo, el aislamiento que el sujeto experimenta en sí mismo, están no sé, estas experiencias, estados orgiásticos, lo dionisíaco que decíamos en Platón, la experiencia sexual, ¿ok? El alcohol y las drogas, ¿ok? La conformidad con el grupo, temor a ser diferente, identificación con el rebaño, la igualdad de los autómatas, la desaparición de la individualidad, la estandarización de los individuos,
la equidad de género, ¿ok? Son formas, dice Fromm, perdón, donde en las sociedades contemporáneas la misma sociedad nos, ¿cómo se dice? Nos propone como formas culturales para que nosotros, no sé, digamos, podamos satisfacer nuestro aislamiento. Que hay un estado de alcoholismo, un estado de drogas. Usted se identifica con los demás, usted se identifica con el mundo, supera su soledad, supera su aislamiento, supera su propio vacío, etc. Los estados orgiásticos, es decir, estados casi, no sé, supranormales, donde nos identificamos, claro, producto de drogas, de sustancias, ¿cómo se dice? Artificiales, etcétera. ¿Ok? También hoy en día, pues, la misma sociedad de consumo nos brinda esa posibilidad de no ser distintos, sentirnos parte del rebaño, sentirnos parte de un conjunto, de un grupo, de una colectividad. No me atrevo a ser distinto. Fromm parte en sus obras de que el ser humano, en la obra El miedo a la libertad, que es una obra muy importante en el pensamiento de Fromm, él habla precisamente que el ser humano, el individuo, le tiene miedo a ser libre, por lo que implica de riesgo, lo que decíamos con Bauman, de incertidumbre, de peligro. Entonces prefiere permanecer en el rebaño. Prefiero quedarme con lo que todos hacen, con lo que todos compartimos y nada más. Porque ser distinto, ser diferente, tomar mis propias decisiones, ser libre, es casi como ponernos en un acantilado y tirarnos en el vacío. Entonces preferimos la ideología del rebaño. Eso me da seguridad, eso me da conformidad, eso me da, no sé, fortaleza. Hago lo que todos hacen, practico lo que todos practican, no me arriesgo, ¿verdad? Ok, sigamos. Vamos ahora entonces ya a ver los tipos en este mismo segundo capítulo en el que estamos de la obra, entonces a ver algunos tipos de amor que expresa Fromm en la obra del arte de amar. Vamos a ver primero la unión simbiótica, ¿ok? Entonces, en este tipo de unión de simbiosis, que significa que casi que los dos desaparecen, ¿ok? Entonces, es una forma de amor en que los dos amantes se fundan en un solo, o se funden en un solo. Es una fusión amorosa, ¿ok? Es lo que hablamos de masoquismo y sadismo, ¿ok? En el primer caso, en el masoquismo, el sujeto se somete a su amo convirtiéndose en parte de él. Ay, se me está pasando esto. No sé. Ok. Y en el segundo caso, en el caso del sadismo, el sujeto domina al otro a través del hecho de producirle dolor y sufrimiento, pero en eso mismo produce placer. Pero recuerden que incluso como lo vimos con Bauman, definitivamente el tema de las sensaciones agradables, sensaciones placenteras, sensaciones no sé, de satisfacción, son muy importantes para nosotros hoy en día. ¿Ok? Entonces, muchas personas o muchos individuos se someten a un masoquismo o a un sadismo porque eso les provoca eso, placer, goce, en otras palabras. Entonces, es un tipo de amor que nos caracteriza hoy en día, perdón. Ahora, en el caso de Fromm, él habla de un amor maduro o un amor productivo. Frente a esa fusión donde el individuo desaparece en función del otro, ¿ok? Se convierte en esclavo del otro, casi como en un apéndice del otro. Eso es un peligro. Eso es un peligro en nuestras relaciones humanas hoy en día también,
para lograr nuestros beneficios, nuestros intereses, nos fusionamos, aunque el otro nos maltrate, nos trate con violencia, no puedo terminar esa relación porque hay un interés, hay un beneficio, etc. Ok. Fromm habla del amor maduro. Es la unión con el otro, pero donde el individuo no desaparece. No es fusión, como en la unión simbiótica. Es una unión de dos individuos que conservan su propia identidad, su propia individualidad. El individuo continúa desarrollando sus propias capacidades. ¿Ok? Por eso, dice Fromm, en la obra, ¿verdad?, que estamos estudiando, el arte de amor, de amar. El amor es dar, no recibir. En tanto, es expresión de la vitalidad y la riqueza interior del sujeto que ama. Esta es una visión del amor muy, diríamos, muy humana. Muy humana. Amor es dar. Ok, amor es entrega. Claro, ustedes dicen, profesor, pero con Bauman eso ya desapareció. O sea, lo que nos presentaba el autor prácticamente desapareció esa capacidad de amar. Pero en términos humanos, por decirlo de una ética humanista, de ahí yo no voy a utilizar al otro, no sé ustedes qué piensan en ese sentido, jóvenes. No sé, escuchemos alguna opinión de ustedes, compañeros. ¿Qué dirían de este concepto de amor en el caso de Fromm? Del amor maduro, entendido como dar y no como recibir. Donde nuestras relaciones intersubjetivas no buscamos mi propia satisfacción, mi propio beneficio, sino más bien dar, entregarse, no sé, provocar preocupación, más bien preocupación. Ustedes saben que a nivel, por ejemplo, las relaciones paternas o maternas, el amor implica sacrificio. El amor implica renuncia a sí mismo, entrega. ¿Ok? Pero, profe, disculpe, pero usted acaba de decir Adelante, que, Andrés. o sea, ese tipo de amor es sacrificio, pero digamos, el amor paterno es, digamos, muy distinto a lo que ahorita mencionó que era a cambio de algo, ¿no? O sea, aquí es a cambio de algo el sacrificio. O sea, es como un intercambio monetario, ¿no? ¿O me equivoco? No, es que en este caso el amor maduro en Fromm es un amor productivo en el sentido de que genera, ¿cómo se dice? Vean esta definición. El amor permite desarrollar la energía interna del sujeto, orientándolo hacia la otra persona, hacia el tú, en otras palabras. O sea, no es que yo utilizo al otro, lo pesco y pum, lo agarro y lo tiro, lo meto en el vaso, ¿cómo se llama? En el canasto y me lo llevo a la casa y me lo como frito, el pescado. Ese es el sentido del amor como pesca. ¿Ok? En este caso, más bien es todo lo contrario. Todo lo contrario. En este caso implica que yo entonces no voy a pescar, más bien voy a tratar de que el pez se mantenga ahí, que no, ¿verdad? Que no me aproveche de él, en otras palabras. Entonces, lo que le estoy preguntando es hasta dónde este tipo de amor será posible, este tipo de amor maduro o productivo de Fromm Profe, expresa una verdadera relación humana. Sí, adelante, Mariana. no, digamos, es que, bueno, yo de hecho este libro como que sí lo había empezado a leer hace tiempo y digamos, ese ideal, digamos, que él plantea es como lo que, o sea, de verdad yo veo como que sí sería el amor, o sea, como amar en libertad, porque los otros lo plantean como en ese, tal vez, como usted dijo, en esa simbiosis, pero o sea, si uno quiere verdaderamente amar a alguien, creo que tiene que ser necesario como esta definición de Fromm. Muy bien. Ok. Piensen Sí, jóvenes, perdón, muy profesor, adelante. rápido, que de alguna manera Alain Badiou, bueno, en El elogio del amor, ustedes no lo leyeron, es verdad el libro, yo di la clase, bueno, pero vieron el video, la construcción de un mundo de dos es esto, o sea, se construye el mundo de dos, pero bueno, hay toda como una figura matemática que en realidad es tres, pero bueno, no nos enredemos. Se construye un mundo de dos, pero este mundo de dos construido es que los dos, evidentemente, están dando de sí, aportando de sí, pero no pierden su individualidad, su identidad, su ser. Cada uno conserva lo suyo
y aporta en la construcción del dos. También es, digamos, es similar, ¿verdad?, a esto que nos explica el profesor de amor maduro en Erich Fromm. Muy bien. Adelante, Manuel. Profe, en este tipo de amor sería como, no, bueno, dice Fromm que no sería amor maduro si el afecto restringe a la pareja. Ahora me entra una pequeña pregunta. Este amor maduro que escribe Fromm se podría relacionar de alguna forma, no digo que sean iguales, pero se podría relacionar con el amor confluente de Anthony Giddens. Yo diría que no. Es que recuerden que Giddens lo que hace en la transformación del amor, de la intimidad, perdón, es que caracteriza el tipo de amor que se dan, por ejemplo, hoy en día. Por ejemplo, el amor romántico en el siglo pasado y el amor confluente en este siglo. Y ese amor confluente es más, ¿cómo se dice? A nivel de satisfacción, de provisionalidad, está muy centrado en el ámbito del placer, etcétera. Este amor de Fromm, este amor maduro no implica entrega. ¿Ven? Ahora, no es que Giddens está expresando estos rasgos que nos caracterizan hoy, igual que Bauman, en otras palabras. ¿Ok? Yo diría que es un tipo, ahora, es un amor heterosexual, eso sí, es un amor heterosexual. No es solo un amor erótico o relacionado con el sexo, ¿verdad? O con el género. Es un amor entre las personas. Por eso es un amor fraterno, es un amor paterno, materno, etcétera. O erótico también. Cuando la pareja busca el bienestar de su pareja, del otro, ¿ok? Este amor maduro es casi como una actitud psicológica. Recuerden que Fromm hace un análisis psicosocial. Entonces, es un amor, es una actitud, es una actitud psicológica. Una persona madura sabe amar. Una persona inmadura no sabe amar, porque es narcisista, es egoísta. Los rasgos del amor que vimos en Bauman definitivamente son expresión de personas egoístas, de personas narcisistas, pero es que es el mismo entorno social, económico, el que genera ese tipo de comportamiento. Entonces todos nos volvemos narcisistas y todos buscamos solo nuestro propio beneficio, etcétera, etcétera. ¿Ok? En cambio, en este caso, es una capacidad humana. Todos tenemos capacidad para amar auténticamente en estos términos, aunque en el sistema social se dé otro tipo de conductas, de pautas, llamémoslo así. A ver, Abigail Castro. Sí, hola, profe. Que bueno, con todo respecto a eso que Fromm menciona en una parte que el amor inmaduro dice, te amo porque te necesito, y el amor maduro dice, te necesito porque te amo. Y Exacto. bueno, yo veo eso como que en el amor maduro las personas están eligiéndose estar una con la otra, porque se complementan en cierta manera. En cambio, en el inmaduro es como que están obligados, más bien, entonces no es totalmente verdadero. Eso es. Un amor maduro no es un amor narcisista, no es masoquismo, no, al contrario, un masoquista digamos, que le provoque placer al otro, infligiéndole dolor y sufrimiento, eso es una aberración, en otras palabras. ¿Ok? Porque en el amor productivo de Fromm a nivel humano, recuerden que esto es una ética humanista, es a nivel más bien de provocar felicidad en el otro. Okay, sigamos, jóvenes. Amor y sexo productivo, lo que decíamos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, vean la interpretación que da Fromm ya a la relación sexual, ¿ok? O la relación genital, con otras palabras. En la experiencia sexual de este amor maduro, el varón se da a la mujer a través de su órgano masculino y la mujer a su vez se dona permitiendo que el varón ingrese al núcleo de su feminidad, ese encuentro. ¿Ok? Y fruto de esa relación, por ejemplo, viene la maternidad y la paternidad. ¿Ok? Por lo tanto, el amor es un arte. Ay, perdón.
Entonces, amar para ser amado. Este tipo de sexo, digámoslo así, productivo, entonces implica compenetración. Claro, fusión de cuerpos, ahí lo tienen ustedes en el texto, implica fusión de cuerpos, pero como entrega de la persona. Entrega de la persona. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Con esta expresión, o sea, donde la persona se entrega, ¿ok? Donde hay un intercambio de dos individuos, de dos personas que se entregan al uno al otro. En el amor confluente no, es solo una cuestión meramente de, o en la modernidad líquida de Bauman, es definitivamente, es un encuentro, el encuentro sexual es un encuentro ligado fundamentalmente al placer, a la sensación de placer que produce. Como decíamos antes, como ir a comprar un producto y tener la satisfacción en unos minutos meramente que ya ahora tengo el último celular. ¿Ok? Que ya tengo. Ya la semana siguiente se me pasó. Ese es el tipo de experiencias que tenemos, ¿ok? Ligadas, como decíamos, con nuestras sociedades actuales. Este amor productivo, en cambio, es cuando dos personas se aman, ¿ok? Y incluso después de la relación sexual, ¿ok? Viene como producto un hijo o se engendra la vida, es que este amor es creativo. O como decíamos con Platón, este amor se autotrasciende, en este caso en los hijos. Claro, implica renuncia, implica, ¿cómo se diría? Un compromiso, pero el hijo o la familia o el hogar que se forma es la satisfacción del sujeto que ve reflejado ahí su amor, su entrega, su sacrificio. ¿Ok? Claro, estos son términos que no están muy de moda tal vez hoy en día. Condiciones básicas del amor. Ok, aquí vamos a ver el amor productivo. Sí, estamos bien. Ok. Entonces, en este sentido, en el amor maduro, que estamos, yo les estoy citando algunos aspectos. Ustedes tienen que leer la obra, pues, para tener una visión más de conjunto. Entonces, en este caso, el amor maduro, por ejemplo, implica cuidado. Vean esta frase que les pongo ahí de la obra, del texto de Fromm. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de lo que amamos. Responsabilidad implica el esfuerzo constante por alcanzar el bienestar del ser amado. Vean que estos son las antípodas del amor que acabamos de ver con Bauman, como nos lo presenta Bauman. O sea, es como el lado opuesto totalmente del amor que nos caracteriza hoy en día. Implica respeto, es la capacidad de ver al otro en su propia individualidad, no manipularlo o someterlo, ¿ok? Como decíamos en el caso del sadomasoquismo. Es ausencia de explotación, ¿de acuerdo? Implica conocimiento. Para amar se debe conocer a la otra persona, su secreto más íntimo. En el amor líquido no hay interés por conocer a la otra persona. ¿Ok? ¿Para qué la voy a conocer? Si lo que único que me interesa de ella es la satisfacción que me provoque en determinado momento y nada más. Y es fugaz. ¿Para qué me voy a preocupar de conocerla, de compenetrarme más con ella o con él cuando yo sé que va a ser fugaz? En cualquier momento se termina. Es la compenetración activa y amorosa con la otra persona. Solo se puede conocer a una persona a través del amor. Ven, estos son los rasgos del amor maduro, ¿ok? Vamos ahora a los rasgos de lo que ustedes tienen ahí. Creo que en uno de los grupos míos de Tesina va a profundizar este tema. La relación paterna, ¿ok? El amor paterno. Entonces, en este sentido, sí tiene lógica, desde el punto de vista de teórico de Fromm, hablar de un amor paterno, de un amor materno, de un amor fraterno, etcétera. Porque en este caso sí hay, o se puede hablar dentro de la teoría, de un auténtico amor. ¿Ok? Recuerden que en Bauman el amor líquido implica totalmente la desaparición del amor. ¿Ok? O lo transformamos en otras cosas. ¿Ok? Este tipo de amor, yo no sé por qué se me están pasando las filminas. Aquí. El padre ama al hijo
Es decir, el padre y la madre aman al hijo de distinta manera, ¿ok? El niño necesita a sus padres, eso es un hecho. Por lo tanto, los padres para el niño implican protección, alimentación, seguridad, ¿ok? Y por lo tanto, casi que hay una relación simbiótica entre la madre y el hijo o la hija. El niño todavía no es capaz de decir del mismo yo soy yo, sino que es parte de la madre. El pecho de la madre representa vida, representa alimento. Y en ese momento, pues la madre le brinda como en esa actitud que decíamos de entrega, de responsabilidad que implica el amor, de preocupación por la otra persona. Entonces, él le brinda comida, abrigo, protección. ¿Ok? El amor del hijo hacia la madre, pues es eso, sencillamente el hecho de que ellos lo aman y se preocupan por él, en otras palabras. ¿Ok? Lo aman sus padres porque cuidan de él, porque lo protegen. Ok, perdón. El amor paterno y el amor materno. ¿Ok? Tal vez ustedes en esto pueden decir, profesor, esta es una visión tal vez como muy patriarcal. Ok, efectivamente. Fromm es un judío o de pensamiento judío, de cultura judía, y por lo tanto hace esa distinción entre la maternidad y la paternidad. ¿Ok? Pero conozcamos solo sus ideas. El amor materno es incondicional. La madre ama a su hijo solo por lo que él es y se acabó. ¿Ok? En cambio, el amor del padre es condicional. Te amo si cumples mis aspiraciones. Implica el mundo del pensamiento, de la ley, del orden, de la disciplina. ¿Ok? Si cumples esta ley, te amo. Si no la cumples, te castigo. Si hace lo que digo, te premio. Si no lo haces, viene el castigo, en otras palabras, ¿verdad? Esto lo toma Fromm de Freud, del análisis freudiano, del psicoanálisis. ¿Dónde nace la moral? Del padre. Del padre. El padre es el que impone leyes, es el que sanciona, castiga, premia o recompensa. A nivel psicológico, la moral nace de ese parricidio. Eso es el malestar de la cultura de Freud. El padre es el padre asesinado es el que da origen a el bien y el mal. ¿Por qué? Porque los miembros de las tribus primitivas que asesinaron al padre con el parricidio generan en su interior un sentimiento de, ¿cómo se llama? Un sentimiento de culpa. Y por ese sentimiento de culpa, por haber asesinado al padre, es que se genera la moral. ¿Ok? Nace la moral. Entonces el padre es autoridad. De ahí viene también posteriormente la perspectiva psicológica, otra teoría psicológica, el análisis transaccional, ¿verdad? El padre, el niño y el yo. Entonces la moral es fundamentalmente el padre, el que nos dicta normas, ¿ok? Ahora, vean qué interesante, nos dice Fromm, sin la figura del padre, si no está, ¿verdad? El sujeto se vuelve, digamos así, siguiendo la figura del padre, intransigente, apegado a la ley, al orden, a la autoridad. Por lo tanto, un individuo muy carente de recibir amor, es decir, un individuo muy paterno o muy autoritario, en otras palabras. Vamos al amor materno. Dice Fromm, ¿ok? La madre, en cambio, le brinda al hijo seguridad, ¿ok? Protección, alimentación. La madre quiere que el niño crezca y que llegue a separarse de ella, ¿ok? Que el niño, claro, hay algunas neurosis que nacen de estas relaciones maternas y paternas, cuando el niño no quiere separarse de la madre, el complejo de Edipo, del psicoanálisis, etc. Pero aquí estamos sobre todo en un amor maduro o productivo, ¿ok? Es decir, ahora en el caso de Fromm,
Fromm propone un equilibrio entre la figura paterna y la figura materna, es decir, un equilibrio entre el padre y la madre, entre esos rasgos de la feminidad y esos rasgos de la paternidad o de la masculinidad, para que el niño logre desarrollarse equilibradamente en su psicología. Entonces lo femenino y lo masculino deben estar presentes. Hoy pareciera, y es tal vez una de las quejas que nosotros los adultos tenemos con con las parejas jóvenes o las familias jóvenes, así como venimos de una época victoriana, ¿verdad? Del siglo pasado, los siglos pasados, donde prevalecía el autoritarismo, una ética autoritaria, impositiva, que se nos imponía. Ahora vamos al lado extremo, la dialéctica de Marx, el lado opuesto. Desaparece toda autoridad, desaparece toda disciplina. Entonces, que el niño es el que manda. El niño no respeta ninguna autoridad, no está sometido a ninguna disciplina. Él hace lo que quiere. Porque los mismos psicólogos nos dicen a los papás que, mire, no le imponga leyes, no le imponga normas porque lo va a frustrar, porque le va a coartar su libertad. ¿Ven? Entonces hemos pasado al otro extremo. ¿Cuál es la propuesta de Fromm? Que hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque ese niño, el día de mañana, va a tener que acostumbrarse a que tiene que obedecer normas, a que tiene que respetar una autoridad, etcétera. Y si los mismos padres en la familia no se los han transmitido, va a tener problemas serios. ¿Ven? Pero así es la sociedad, así es la dialéctica de la historia, diría Marx, en ese sentido. O sea, pasamos de un extremo al otro, en otras palabras. Entonces, el amor materno es más bien todo lo que implica protección, alimento, techo, cariño, afectividad. El amor paterno, dice Fromm, ¿verdad? Es la autoridad, la regla, la norma. La propuesta del amor productivo es que exista ese equilibrio entre ambos factores. A ver, Emanuel, adelante. Profe, esto tiene que ver mucho con un proceso del desarrollo y el aprendizaje en los niños y en las niñas, ¿verdad? Porque en psicología se suele ver como tres diferentes aspectos en esa parte de educación, que sería cuando el padre es el que manda o la madre, cuando el hijo es el que predomina sobre los padres, y Fromm lo que quiere es que haya una igualdad, o sea, que no se manden entre ellos, pero sí que sigan las reglas y que actúen como que no haya uno por encima del otro. Sí. O sea, que no seamos tan intransigentes, ¿ok? Que el padre sea más tolerante y que la madre sea incluso no. Es que Fromm parte de ese principio, que la maternidad es más condescendencia, es más, ¿cómo se dice? No sé, como seguridad. Claro, la madre es la que nos tiene en sus brazos y llegamos a ser viejos y la mamá es la mamá. Así de sencillo, ¿cierto? El padre no, el padre implica más bien, digamos, el cuidado, implica el trabajo, es el proveedor, ¿verdad? En nuestras sociedades patriarcales, capitalistas, el proveedor es el que trabaja, aunque hoy en día no, en la sociedad líquida los dos trabajan, ¿ven? Sin embargo, esta última frase, el sujeto maduro desarrolla una conciencia materna y paterna en ese sentido. Bueno, vamos a ir adelante para pasar al amor erótico. Aquí Entonces, el amor erótico que es el que nos interesa a nosotros en el curso, ¿verdad? En primer lugar, expresa entonces el anhelo de fusión entre un hombre y una mujer. Vean que es una sexualidad heterosexual, heterosexual. Aquí no estamos todavía en otros tipos de teorías, en otros tipos de ámbitos. Fromm en eso sí es muy, Fromm en eso sí es muy, no sé, del siglo, como decimos, de un tiempo anterior, de una época distinta a la nuestra. Okay. El profesor Minor, por ejemplo, él nos ha citado en el curso la teoría queer, ¿verdad? Autores como Judith Butler, que hablan precisamente del amor confluente.
y de un amor diferente. Fromm habla de un amor heterosexual, que es el tradicional, pero es decir, ahí sí que tenemos que contextualizar su obra en el sentido de que en aquel entonces todavía, claro, Fromm muere en 1980, o sea, hace 20 décadas, ponme 2 décadas. Sin embargo, él no toma en cuenta todavía en su teoría ese tipo de relaciones, ¿ok? Entonces decimos, el amor erótico es fusión, en alguna medida fusión, ¿ok? Ahora, es exclusivo a una persona, por lo tanto no es universal, aunque ahorita también vamos a ver cómo en esa persona ama a todos los seres humanos, ¿ok? Porque es capacidad de amar. Se expresa en la experiencia sexual o erótica, ¿ok? Unión de cuerpos, con el que se supera esa separatidad o aislamiento que decíamos al principio. Ahora, es una experiencia engañosa, ¿ok? Porque la unión, pues, es solo temporal o periférica. La unión de cuerpos o la unión de sexos todavía no implica, ¿cómo se dice? Esa expresión de esa compenetración, como decíamos antes, ¿ok? Del uno en el otro o de la otra en el uno. O sea, hay una unión, una fusión, pero todavía la unión de personas va más allá de una relación sexual, dice Fromm. Va más allá de eso, ¿ok? Deseo sexual y amor. El deseo sexual normalmente se expresa como amor, pero eso no sucede necesariamente. Te deseo, te amo y te deseo, por ejemplo. Esa es la idea, el lenguaje. ¿Ok? Puede suceder más bien que la unión sexual sea solo signo del deseo, de conquistar o de ser conquistado. ¿De acuerdo? Más bien, entonces, el deseo no necesariamente es sinónimo de amor. ¿Ok? El amor erótico, auténtico, debe estar unido al amor fraterno. ¿Ok? La unión física como expresión del amor por el otro. Ahí. Ok, vean esta frase que les pongo aquí de Fromm. Si el deseo de unión física no está estimulado por el amor, si el amor erótico no es a la vez fraterno a la persona, ¿ok? Jamás conduce a la unión, ¿verdad? A la unión que salva en un sentido orgiástico y transitorio. ¿Ok? Es una unión orgiástica, sí, pero es transitoria. ¿Qué es lo que nos está diciendo Fromm? Que la relación erótica o la relación biológica de unión de cuerpos todavía tiene que ser el ir más allá. Y terminemos con, perdón. Bueno, el amor erótico es amor a la humanidad. El amor hacia una persona es amor a todos los seres humanos. El que ama a una persona aprende a amar. El que no sabe amar no va a ser amado ni sabrá amar. ¿Ok? O sea, en la medida en que la capacidad de amar implica responsabilidad, compromiso, etcétera, amamos a todos los seres humanos en una sola persona. Por eso, para este análisis, el que ama a una mujer o a un hombre, ama a los hijos, ama a la familia, ama a los demás. No es narcisista. Entonces, en ese sentido, el amor erótico es universal. Bueno, pasemos este aspecto. El amor a Dios. Bueno, hagamos esto. Ok. Finalmente, en el último capítulo, no, en el cuarto capítulo, Fromm llega a la constatación. Entonces, no es que ha desaparecido, ¿ok? Sino que es una experiencia poco común entre los individuos. Dice Fromm en su análisis del amor en las sociedades contemporáneas. En su lugar, se desarrollan formas de pseudoamor que expresan más bien la desintegración del amor auténtico, tal como él lo ha definido. ¿Ok? Esto se debe a varias razones. Las sociedades capitalistas estimulan la libertad política
pero a su vez el mercado los regula y regula todas las relaciones humanas. El capital domina el trabajo, las cosas a las personas. Ahí donde ya pasamos del ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Del amor, la concepción del amor en Fromm a Bauman, porque Bauman nos está describiendo todos esos elementos de nuestras sociedades contemporáneas. Bueno, no quiero tomar más tiempo, jóvenes, del establecido para la clase. Entonces, la conclusión de Fromm al final es que a pesar de que hemos perdido esa capacidad y que actualmente nos ubicamos muy a nivel de experiencias pseudo amorosas, porque como decíamos, son muy narcisistas o son muy egoístas. Sin embargo, el ser humano no pierde su capacidad y más bien él propone, pasemos un poquito adelante, en el último capítulo, aquí, en la práctica del amor, ¿ok? A pesar de esa pérdida de la capacidad de amor, dice Fromm, entonces, el amor es un arte que solo se aprende en la práctica, ¿ok? El individuo lo puede, aprendemos a amar, en otras palabras, como aprender a dibujar o aprender a hacer música o hacer arte, por ejemplo, igual es en el caso del amor. Y vean los rasgos que él presenta finalmente para que podamos adquirir esa capacidad. Dice Fromm, por ejemplo, ¿qué se requiere? Una disciplina permanente, un ejercicio constante en este arte. El que no ama, es decir, es como aprender a manejar una bicicleta o un carro, hay que practicarlo, hay que ejercer la práctica. Implica concentración. El problema del mundo en el que vivimos también es la dispersión. Estamos muy dispersos. ¿Ok? Estamos saturados de ruidos, de imágenes. ¿Ok? Entonces, dice Fromm, porque precisamente el amor auténtico a una persona, a una persona implica concentración. ¿Ok? Concentrarnos, o sea, que hay compenetrarnos, preocuparnos por esa persona. ¿Ok? Me puedo comunicar con 100 personas, 100 individuos, pero esa persona amada es alguien especial, por quien muestro un amor especial, una dedicación especial. Eso es muy bonito de Fromm, la concentración. La paciencia, el amor auténtico no puede ser rápido, hay que darle tiempo, hay que meditarlo, hay que conocer la persona, hay que dialogar, la comunicación, etcétera, ¿ok? Implica preocupación, ¿ok? Ese ejercicio de preocuparse recuerden que no es un amor líquido, donde el otro me interesa en la función, tengo una relación con él o con ella en la medida en que me provoca un interés. Este tipo de amor más bien es preocupación, ¿ok? Y pues se adquiere a través de formas indirectas. Entonces, jóvenes, ahí lo tienen ustedes en el texto para que lo tomen en cuenta y terminemos, ¿verdad? Con estos pensamientos de Fromm, ¿ok? Lo hemos perdido, pero tenemos capacidad para desarrollarlo. Bueno, no quiero robar más tiempo, podemos quedar hasta aquí la clase. Muchas gracias a todos. ¿Qué hacemos, profesores? Bueno, yo paso a anuncios. La próxima clase de música va a ser sincrónica, no va a ser asincrónica, para que se conecten el próximo viernes. No hemos tenido una apreciación una clase de apreciación musical sincrónica, entonces esto va a ser el chance para que ustedes puedan hablar y dialoguemos sobre lo que hemos escuchado y oído, y además ver otros materiales y conversar sobre ellos. Y y que mis grupos, me veo con ellos ahora a partir de las, bueno, ahí voy a poner el enlace en mediación virtual, y nos vamos a dar como media hora de receso o algo así, y nos vemos a partir de las 3:00. Carlos, Sí. una preguntita, Carlos.
vos habías puesto, no sé si ya no está, te soy sincero, pero algo habías puesto hace unos días que se iba a enviar el enlace, que ibas a compartir el enlace de Zoom para tu clase. ¿El, ¿O estoy muy loco? el enlace de qué, perdón? Es que aparecía, pero hace unos días, que la clase, bueno, efectivamente iba a ser, no estaba para los muchachos, ¿verdad? Pero como nosotros lo vemos, Sí, sí. decía que la clase efectivamente iba a ser sincrónica y que ibas a compartir el vínculo, el link, que ibas a subir unos minutos antes de la clase. Eso estaba, no sé si todavía está. No, bueno, eso me refería más bien a los grupos conmigo, de la Ah, tesina. Pero yo no sé, si querés lo hacemos a partir de tu enlace y me pones co-host como siempre y lo hacemos. sí, no, no hay ningún problema. No, es que yo había visto eso, pero entendía otra cosa, Sí, ¿no? claro, claro. Me parece, Chicos, sí, no, eso es todo. ok, mis equipos jóvenes, nos vemos ahorita, son las 3:15. A las 3:30, me veo con el primer grupo. Bueno, vamos a las 3:15, pero sí, a las 3:30 me veo con el primer grupo, que va a ser los de Nace una Estrella. Luego, faltando como 5 para las 4, 5 para las 4, los de Mother. Y como a las 4:20, 4:25, 4:20, los de la obra plástica de Leonora Carrington. Entonces nos vemos, sí, a las 3:30. Y recuerden las lecturas, perdonen, lo aviso, ya lo dije, no lo voy a repetir tanto. Una semana de tiempo, las 3 lecturas que tienen para la clase mía del próximo martes y el foro que está habilitado desde ayer, bueno, digamos que hoy hasta el próximo martes, 2 de noviembre a las 6 de la tarde. Igual en filosofía, yo creo que nos podríamos ver los 3 grupos míos, ¿verdad? A las 3:30. Quedar unos 15 minutitos para tomar café. ¿Ok? Bueno, jóvenes. Nada más una cosita, el grupo 1 me está diciendo que preferiría verse el próximo viernes por chat. Nada más una cosa, la clase mía del próximo viernes es una clase doble, ¿verdad? Entonces, probablemente tenemos Sí. gran parte de la tarde. Entonces, no sé si va a haber chances. Si ustedes